Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis. Ramón Alberto, qué gusto saludarte, buenas noches. Gregorio, buenas noches a ti y a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros, el doctor Salvador Borrego. Un gusto, como siempre, estar aquí. Bienvenidos, pues hay muchos temas, comenzando por esto que ha sido una controversia, el tema de crear un fondo para el bienestar, fondo de pensiones para el bienestar, haciendo uso, ¿no?, del fondo del retiro, de las afores no reclamadas por trabajadores jubilados, que hoy el presidente pues ahí se dejó ir contra las afores como instituciones privadas y luego también pues se suspendió ahí la discusión porque hoy se esperaba que ya se aprobara ese dictamen. Ramón Alberto. A ver, la pregunta, Gregorio, es ¿por qué se suspendió la discusión? Y se suspendió por la sencilla razón, porque el dictamen que en las comisiones se dio sobre ese caso no era el mismo dictamen que hoy se sometió a votación. Sí, traía más de 12 modificaciones que no fueron dichas. Las publicadas en la Gaceta. Sí, por eso, pero no fueron informadas a la oposición. Por tanto, les quisieron meter cachirul los de Morena a la oposición. Afortunadamente, un bloque importante de panistas, de legisladores panistas, senadores panistas, dijeron, aquí hay gato encerrado. Sacaron todos y de tal magnitud fue el escándalo que el líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier, ¿sí? En la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, tuvo que salir a decir, tranquilos, cualquiera comete un error. Gregorio, que no nos quieran vender gato por liebre. Si se hubieran equivocado en un párrafo, está bien, fue un error humano, como decía Mier. Un error de pero dedo. son entre 12 y 18 cambios ahí. Eso se llama quererle meter chilito a la herida. Claro. Entonces, se suspendió hasta el próximo lunes. Pero el fondo del asunto, ¿cuál es? ¿Con qué derecho el gobierno de la Cuarta Transformación quiere literalmente robar y, por decirlo muy eufemísticamente, confiscar los dineros que son privados, aportados por trabajadores y por empleadores o patrones, y que están ahí no porque a lo mejor no se quieran usar? Hay gente que se fue a Estados Unidos a trabajar y va a regresar y va a querer su dinero. Que ¿por qué no se los dan mejor a sus familias? Si ya se murieron, ¿por qué no se los dejan a sus deudos? Llámese a la esposa o a los hijos. Es decir, es dinero privado. No le basta a este gobierno todo no hay llenadera para impedir que se sigan quedando con tantos fondos como lo del huachicol fiscal, como lo del asunto de los excesos en las obras insignia. Es decir, todos los fideicomisos, Gregorio y doctor, que se llevaron ya y se fueron por el caño. ¿Para qué? ¿Para qué? 40,000 millones. 40,000 millones se pueden ahorrar en 4 o 5 cosas y lo sacan más fácilmente sin tener que pasar. Esto, Gregorio, y aquí termino, cuidado, porque es un primer paso para meterse directo con las afores activas. Por eso el presidente hoy en la mañana ya se metió con las afores activas, criticando, y mañana se van a querer meter a tu retiro. No hay derecho. Eso es un fondo privado. Y si eso pasa y lo permitimos, mañana van a meterse a checar las rentas que tengas de tus casas. O van a meterse a checar, ¿no?, los dineros que no hayas movido en tus cuentas de cheques o de ahorros. Es decir, perdón, yo tengo derecho a decir si quiero mover o no mover y todo. No voy a tener que estar alerta si tengo 48 horas que moví o no moví, me van a reportar el banco. No puedo permitirlo. Claro, pues estábamos hablando de 220,000, ¿verdad? Cuentas de afore no reclamadas de acuerdo a las cuentas del gobierno. 40,000 millones de 220,000 personas mexicanos. Doctor Salvador Borrego, entonces. Sí, pues el diputado Mier daba por hecho que eso se iba a aprobar, sí. Y bueno, pues ahí los pescaron en el chanchullo. A mí la verdad me conmovió, sí, la argumentación del presidente, porque dice que va a agarrar ese dinero para que entonces les pueda dar más a los trabajadores cuando se jubilen. Y entonces irremediablemente me recordó pues el milagro de la multiplicación de los peces. En este caso el presidente multiplicaría los pesos, o sea, no los peces. Otro nivel, ¿sí? Y la pregunta aquí es que dice también un poco, no somos rateros, no somos ladrones. Pues sí, a lo mejor no, pero lo que se ha estado viendo es que por lo menos han sido un desastre manejando el dinero.
Y entonces, ¿qué confianza va a generar pues que de pronto se disponga de ese recurso con la ilusión de que va a generar un beneficio para la gente cuando se jubile? Lo más probable es que de pronto tengamos una crisis, sí, como ha ocurrido en otros países, y no se estén pagando cosas consecuencia de una decisión de este tipo. Que se explica además porque este gobierno depende de dinero. Lo hemos dicho aquí por años, ya, podemos decir que por años. Ya está en el discurso político. Ya la gente está planteando perfectamente que este gobierno depende del dinero que reparte. Sí, y entonces, si este gobierno no tiene suficiente dinero, pues va a entrar en crisis. Por eso anda buscando dinero de donde haya, pues, de debajo de las piedras. Y en este caso, bueno, pues ahí los trabajadores serían los afectados. Pero bueno, pues es una situación. Claro. Y yo lo que creo es que nunca como ahora nos hemos dado cuenta de todo el poder que tiene un presidente, ¿sí? Y en la recta final, o sea, hacerlo en la recta final. ¿Se irá a aprobar o no se irá a Nos están aprobar? distrayendo, doctor. Cuidado, Gregorio, porque el presidente introduce estos temas, la famosa ley de amparo, que hay que discutirla después, y está ahorita, ya se está aprobando ahorita en estos instantes. Imagínate que de repente ya no te vas a poder amparar contra las acciones anticonstitucionales que haga el presidente, como todo lo que paró la famosa cuestión de la Guardia Nacional militarizada. ¿Qué paró el asunto eléctrico? ¿Qué paró una serie de cosas? Las energías limpias, por los amparos que se hicieron y que tienen valor universal para todos en este país. Ahora, el que quiera hacerlo, individualmente tienes que hacerlo. ¿Cuántos abogados va a tener? Es decir, el presidente está introduciendo en este momento una serie de elementos que están ocupando primeras páginas para desplazar de primeras páginas las campañas políticas, porque no están saliendo las cosas como se esperaban. Y lo veremos al tiempo. Y ahorita que hablamos de las campañas. Ahorita vamos al tema de las campañas. A ver, un segundo tema nacional que también está fuerte, pues es esta confrontación. Bueno, hay dos protagonistas, el exministro Arturo Saldívar, hoy en las filas de Morena, en el equipo de la candidata presidencial, y Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahí la filtración de que la Suprema Corte pues está investigando los manejos que habría tenido Arturo Saldívar, el juicio político que piden contra Arturo Saldívar y Arturo Saldívar pidiendo juicio político contra Norma Piña. Pero bueno, en medio de todo esto, pues es un desgaste, creo, fuerte, institucional hacia el Poder Judicial, ¿no, Ramón Alberto? A ver, Gregorio, esto es un acto recíproco de provocación de ambos bandos. Sí. En el sentido de que, a ver, ¿de qué se acusa al ministro Saldívar y una serie de personajes que pretenden citar en todo esto? De haber creado, junto con el consejero jurídico Julio Scherer, una mesa de judicialización. Y lo quieren plantear como un asunto ilegal. A ver, yo no digo que no haya habido ilegalidades al operar, como siempre ha habido en el PRI y en el PAN, que se manipulan las cuestiones judiciales, se compran magistrados, jueces, etcétera. No, pero la mesa de judicialización se hizo con un propósito, que se llevara desde la dirección jurídica del gobierno la pauta de qué se iba a hacer con cada ley que se proponía para que no hubiera interpretaciones. Era una cuestión abierta y era una cuestión totalmente legal. Que después alguien, salió Scherer y se empezaron a manosear casos y a hacer situaciones, indiscutiblemente hay que estudiarlos. Pero también de este lado, del lado actual, pues hay también situaciones que se están dando y que merecen la lupa. Ojo, la reacción de la ministra Norma Piña es muy clara y muy entendible. Hay una embestida del presidente y de su grupo donde ya está Arturo Saldívar, en la ignominia de haber renunciado a ser ministro de la Corte. Un año antes. Después de haber sido presidente. Y irse a ser partidista con Morena, con la candidata Claudia Sheinbaum, para buscar ocupar la fiscalía en el próximo gobierno si gana Claudia Sheinbaum. Entonces, ya esto es una combinación de político y es una embestida ya de las dos fuerzas, ¿sí? Que es la del presidente que quiere apoderarse de todo el sistema judicial y de una Norma Piña que está tratando de defender junto con el resto del Poder Judicial, ella como la líder, decir, no vamos a permitir la embestida. Esta va a ser, Gregorio, una lucha de vida o muerte. Doctor, para irnos al corte. Arturo Saldívar ya fue absuelto por el presidente. Sí. Lo llamó una persona honesta.
Pero lo que hemos estado observando, las cuentas, los depósitos, las llamadas, pues por lo menos son elementos, si no probatorios de manera definitiva, ya los jueces determinarán eso, pues sí dan a entender que sí, este que sí señor había. efectivamente está en esa condición. Pero yo creo que esto cobra una relevancia todavía mayor porque estamos en un proceso que claramente se va a judicializar. A ver, hay 25 llamadas de atención al presidente por entrometerse en el proceso. El presidente ya destrozó este proceso, ya se acabó, se va a judicializar. ¿Y dónde se va a dar eso? Pues ahí precisamente, en ese ámbito. Por eso esta confrontación va a ser muy importante, ¿sí? Creo pues que dependiendo de quién gane aquí, pues vamos a poder esperar el resultado de una posible anulación incluso de la elección presidencial, con una serie de cosas extrañas, ¿sí? Y una de las cosas que más me intrigan es qué motivación puede tener un presidente o este presidente que tenemos para ensuciar el proceso cuando los números de prácticamente todas las encuestas dicen que no hay necesidad de ensuciarlo. ¿No está seguro? Sí, ¿verdad? Entonces, claro, ese tipo de actitudes genera esas suspicacias, pero la verdad yo, por los números que tengo, yo creo que esta elección no tenía necesidad de ser afectada por el presidente por sus intromisiones para ganar limpiamente. Creo pues que es, por supuesto, que la víctima directa es Xóchitl, que es la afectada directa, pero Claudia también está siendo afectada, o sea, ¿por qué le ensucia su proceso? ¿Sí? Entonces, las motivaciones del presidente para mí son la gran incógnita y bueno, yo creo que lo vamos a ver en las próximas semanas. Yo veo al presidente sembrando el camino para el estado de excepción, para poder tener el famoso Sí, lo que plan hemos B, dicho. el famoso plan B, y él incluso ya lo dijo en una mañanera, dijo, me habla un diablito que me está diciendo, ¿sí?, que esto a lo mejor se va a salir de control y eventualmente pues a lo mejor tengo que quedarme aquí hasta el 2030 y se ríe socarronamente. Sí, no, Perdón, ya lo estás pensando. Y ese diablito, Claro. eres tú mismo. Sí, claro, pero mejor hasta que se muera, ¿no? O sea, que sea perpetuo, sí. Corte comercial y seguida regresamos. Seguimos en nuestra mesa de análisis como todos los miércoles. Continuamos.